Amén. Gloria a Dios. Amén, amada iglesia. Yo quiero darle gracias en este lindo y hermosa tarde al Señor por el privilegio, la oportunidad, la cual nos regala. Amén. Asimismo quiero darle las gracias a nuestros pastores, Telésforo y Norma Llamas, por la confianza, el privilegio de poder compartir la palabra a este pueblo tan hermoso. Amén. Amén. Bueno, así como está, se puede poner sobre sus pies nuevamente. Vamos a hacer una oración. Amén. Decimos: Padre bueno que estás en los cielos, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, Señor. En este momento, bendito Dios, Señor, yo menguo para que usted crezca, bendito Padre, Señor. Sé, Padre mío, bendito Dios, que usted nos ha llamado, Señor, con un propósito, Señor, bendito Dios, Señor. Una comisión a cada uno de nosotros, bendito Padre, Señor. Yo le pido especialmente, Señor, que me use, Señor. Que sea puente de bendición, bendito Padre, Señor. Que reprenda mis labios, Señor, si quiere salir esa palabra carnal, Señor, sino que sea su Espíritu Santo, bendito Dios, guiándome, Señor, guiándome a toda verdad, a toda justicia, bendito Dios. Que sea tu gracia, tu unción, tu poder y tu gloria, bendito Padre, Señor. Prepara, Señor, estos corazones, Señor, estas mentes, bendito Dios, Señor, para que esta palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en tierra fértil, bendito Dios, Señor. Porque yo creo, Señor, en el llamado el cual tú has tenido para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y decimos amén. Bueno, así como está de pie, yo quiero invitarlo a que abra su Biblia, amada iglesia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Bueno, yo quiero que la abra en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Y que me acompañe a leer este versículo tan lindo y tan hermoso que Dios ponía en mi corazón, y que es de una gran bendición si lo podemos leer con atención y llenos del Espíritu Santo. Amén. Que dice: puesto los ojos en Jesús. Diga: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Diga: Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Así que den un aplauso al Señor y puede tomar asiento. Amén. Bueno, nuevamente, amada iglesia, le doy la bienvenida a la casa del Señor. Amén. Como decía nuestro pastor, me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Amén. Bueno, yo les traigo este lindo y hermoso tema que lleva por título: el autor y consumador. Amén. Y yo con esto quiero introducirme. Dice: se puede ser autor de innumerables cosas y de innumerables cosas. Un chef es un autor de los platos que prepara y de las recetas que crea. Un novelista es el autor de los libros que escribe, mientras que un músico es el autor de sus composiciones. Eso es lo que significa en lo literal la palabra autor. Amén. Pero vamos a ver la definición de la palabra consumador. Dice: hace referencia el que consuma, termina, cumple, completa, concluye, acaba, realiza o finaliza una cosa. Amén. Ahora quiero llevarlo a la palabra griega para la palabra autor, y en esto es lo que me quiero enfocar un poquito más. La palabra griega para autor es archegos, y quiere decir que él es el capitán, él es el líder, el príncipe de nuestra fe. Y la palabra griega para consumador es teleiotes, y significa que él es quien completa nuestra fe. Amén. Eso es lo que significa la palabra autor y consumador. Amén. Para usted, ¿qué significa lo que es un autor? Es alguien que hace algo, ¿no? ¿Para qué? Para darse a reconocer. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, yo quiero llevarlo a lo que son las escrituras. Quiero llevarlo a esta escritura tan linda, tan hermosa, que es Mateo 14:22. Y usted va a ir entendiendo un poco más
lo que es autor y consumador. Amén. Dice Mateo 14:22. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Amén. ¿Quién fue el que dio la orden a los discípulos? ¿Quién fue? Jesús. Claro que sí, amada iglesia. Ahora yo quiero hacerle una pregunta y quiero que conteste. Pregúntele a su hermano que está allá a la orilla, a su lado, atrás. Y quiero que conteste con toda sinceridad. Pregúntele, ¿tú quisieras estar en este lugar ahorita? A ver, pregúntele, a ver qué le dice. ¿Qué le dijo? Que sí, ¿verdad? Varios yo pienso que dijeron que sí. Pero yo me imagino que 1, 2 o 3 no quieren estar aquí en este momento. ¿Verdad que no? Amén. Entonces en este versículo yo lo que quiero que usted vea que en este versículo hay algo, hay una gran bendición, que el que nos llama, el que lo llamó a usted y a mí fue nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que lo llama. Por eso usted está aquí, amada iglesia, y debemos de valorar este lindo y hermoso momento. ¿Cuánto usted valora este tiempo? ¿Cuánto usted valora? Amén. Entonces, si lo valora, amada iglesia, así me da unos 40 minutos. Amén. Y puede abrir su mente, su corazón, su entendimiento para poder entender esta linda y hermosa palabra que el Señor trae a nuestras vidas. Amén. Porque Juan 15:16 dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Amén. Y sigue diciendo la escritura en Mateo 14:22 dice, después que despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Pero yo quiero enfocarlo en este versículo 24, que dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. Amén. Pero más sin embargo, ellos fueron y tomaron la decisión de obedecer a Jesús, ¿sí o no? Amén. Y con esto quiero entrar a este primer concepto, que es la obediencia, amada iglesia. Para poder conocer a ese autor, a ese consumador, amada iglesia, usted debe de ser obediente. Debe ser obediente ¿a qué? A la palabra del Señor. Amén. Porque ellos no criticaron o no cuestionaron la orden de Jesús, ¿o sí? ¿Verdad que no? Ellos fueron ellos no sabían qué se iban a encontrar en ese caminar. Ellos no sabían qué iba a haber en esas aguas. Ellos no sabían si iba a ser peligroso, porque ahí me dice la palabra de Dios que los vientos eran fuertes, ¿verdad que sí? Y que los azotaban. Amén. Se puede dar cuenta, yo me imagino qué habrían pensado en ese momento los discípulos, ¿verdad? Ellos obedecieron, pero dijeron, obedezco órdenes del Señor. Pero ¿cómo? ¿Me llamó el Señor a mí? ¿Me llamó para esto? ¿Me llamó para ser azotado por las olas? ¿Me llamó para ser golpeado? ¿Se ha preguntado usted eso? Cuando usted se arrima a los caminos de Dios, que dice, ya me cansé, Señor. A uno clama al Señor y dice, Señor, yo quiero cambiar mi vida. No sé si a uno de ustedes les ha pasado, pero dice, yo quiero cambiar mi vida. El Señor lo llama, lo trae en sus caminos, pero hay veces que le va peor, ¿sí o no? Hay veces que nos va peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos va peor? Porque va a ser para un crecimiento, amada iglesia. Eso es lo que yo vengo a traerle hoy, amada iglesia. Que aunque usted ande en tempestad, en problemas, en dificultades, el Señor está con usted. ¿Por qué? Porque Él lo ha llamado con un gran propósito, y Él nunca lo va a dejar solo, amada iglesia. Amén. Porque también me llama la atención en otro capítulo, en Marcos 6:48, dice que y viéndolos remar, dice, con gran fatiga, dice. En la otra versión, Marcos dice que Él los miraba desde la orilla, que ellos remaban con gran fatiga. Amén. Yo me imagino que ellos en contra
en contra de la tempestad, en contra de la tormenta, ellos seguían remando, amada iglesia. Y es lo que yo vengo a decirte hoy en esta hermosa tarde y a profetizarte, amada iglesia, que aunque estés cansado, amada iglesia, sigue remando, porque al otro lado, amada iglesia, está la victoria. Tú pisarás la tierra que el Señor te ha prometido, te hará pasar al otro lado, a una dimensión la cual tú no has conocido, amada iglesia. Pero todo lleva algo, amada iglesia: la obediencia. La obediencia. A nadie nos gusta, ¿verdad? ¿A usted le gusta ser obediente? Amén. Cuando uno es obediente, amada iglesia, cuando uno es obediente, viene la bendición. Amén. Y yo quiero compartirle poquito algo que significa la obediencia: acción de acatar la voluntad de las personas que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Amén. Si se acuerda, en la palabra griega autor, ¿qué es lo que significaba en la palabra griega autor? Archegos, que quería decir ¿qué? Capitán, líder. ¿De quién debemos seguir la orden? ¿De quién era el capitán? Porque dice: puesto los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Debemos poner los ojos en el autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro líder. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, amada iglesia. Pero hay algo que debemos ser obedientes. Debemos ser como aquellos discípulos que no se quejaron, sino que siguieron la orden de Jesús. Amén, amada iglesia. Eso es la obediencia. ¿Por qué, amada iglesia? Porque mismo Jesús nos lo muestra. Va a decir: a ver, hermano, es bonito predicar, ¿verdad? Yo sé que no nos gusta ser obediente. ¿A usted le gusta ser obediente? Dice por ahí: no gusta, ¿verdad? Amén. Pero mire, yo le traigo este ejemplo. En Juan, ¿quién dice? En Juan 20, 15, 19. Amén. No, perdón, Juan 6:38. ¿Qué nos dice Juan 6:38? Juan 6:38 nos dice: mire, porque he descendido del cielo. ¿Quién fue que descendió del cielo? Jesús. No para mi voluntad, sino ¿para qué? Si por la voluntad del ¿qué? Del que me envió, hermanos. Por eso debe usted poner los ojos en el autor, que Él nos está poniendo la muestra de que Él viene y está bajo una autoridad, amada iglesia, que nos pone el ejemplo de la obediencia, amada iglesia. Que cuando usted obedece, grandes cosas suceden, grandes maravillas suceden. Aunque haya problemas, aunque haya circunstancias, el Señor va a aparecer en ese momento, como apareció en aquella tempestad. Dice la palabra de Dios que Él apareció caminando sobre las aguas. Que apareció caminando sobre las aguas cuando ellos tuvieron ¿qué? Temor. ¿A usted le ha llegado el temor? ¿Sí? A mí me ha llegado el temor, hermana iglesia. Recuerde que eso es lo que quiere el diablo desde el principio. ¿Qué fue lo que sintió Adán y Eva cuando el Señor les habló? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué dijo? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo, amada iglesia. Eso es lo que quiere Satanás, y Dios lo reprenda. Porque hoy en esta hermosa tarde vengo a decirte, amada iglesia, que Satanás ya está derrotado. Porque Satanás lo derrotó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Y hermana iglesia, hoy yo vengo a profetizarte, amada iglesia, que el propósito el cual el Señor ha puesto en tu vida seguirá adelante. Porque el Señor ya escribió en ti ese libro. Porque Él es el principio y Él es el fin, amada iglesia. Mateo 7:24, amada iglesia, dice: cualquiera pues que me oyera estas palabras y las hace, lo comparé con un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre una roca, amada iglesia. Usted debe de conocer la palabra de Dios, debe oír el mensaje y debe hacerlo conforme a la voluntad de Dios, para que sea su casa edificada sobre roca. Amén, amada iglesia.
para que usted en el tiempo, en la tempestad, usted siga adorando a su Dios, porque usted lo reconocerá y usted tendrá la convicción que Él fue el que lo llamó y lo trajo a este lugar, amada iglesia. Amén. Así que haga oído sordo, amada iglesia, a la crítica, a lo que usted oiga. Usted tenga la convicción que el Señor lo trajo a este lugar. Amén. Y quiero compartir unos números, amada iglesia, de lo que trae la obediencia. Nos proporciona inteligencia, sabiduría para vivir. Trae grandes bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Número 3, nos guía a la justificación por la fe en Jesús. Nos hace herederos de la vida eterna, amada iglesia. Amén. Él es el que nos hace coherederos de la vida eterna, amada iglesia. Solo nuestro Señor Jesucristo. Cuando emprendemos a hacer algo, amada iglesia, siempre cuando usted emprende a hacer algo y no le va bien, cuando usted ya es cristiano, Dios ya lo llamó, amada iglesia. Dios ya lo llamó. Usted va a ser probado en su fe. Va a ser probada su fe. Ahí es donde Dios va a probar cómo está su corazón delante de Él. Cuánto conoce a Dios. Cuánto tiene esa intimidad con Dios. Porque hay una gran diferencia, amada iglesia, de conocer a Dios. Yo en este momento le digo, ¿usted cree en Dios? ¿Verdad que sí? Todos decimos amén. Pero usted tiene una relación con Dios. Usted tiene esa relación con Dios para decir como aquellos apóstoles, aunque anden en tempestad, tengan esa confianza. O usted nomás le viene una gripita y ya no quiere venir a la iglesia. Usted le viene un problemita y ya no quiere venir a la iglesia. O le sacan la lengua y ya no quiere venir a la iglesia. Debe de tener, amada iglesia, esa convicción de quién lo llamó. ¿Quién lo llamó? Amada iglesia, el que lo llamó a usted no fue el hombre, amada iglesia, sino el creador de los cielos y de la tierra, amada iglesia. Aquel que ya puso el propósito en usted, amada iglesia. Él es el que lo ha llamado, amada iglesia, para cumplir su propósito en usted, amada iglesia. Amén. Y yo quiero llevarlo a lo que es el segundo concepto, que lleva por nombre: aumenta tu confianza en Dios. Aumenta tu confianza en Dios. Porque yo creo, amada iglesia, creo firmemente que nos ha llegado los pensamientos a veces de tirar la toalla. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, amada iglesia, pues le traigo este lindo concepto: aumenta tu confianza en Dios. Por eso nos pasa eso, porque no tenemos realmente esa confianza que debe de ser plena en nuestro Dios. Amén. Jeremías 17 del 7 al 8, ¿qué nos dice? Bendito, usted es bendito, amada iglesia, usted es bendito el hombre que confía en el Señor. ¿En quién? Cuya confianza es en el hombre, en el Señor. Amén. Versículo 8 dice: será como árbol plantado junto a aguas de ¿qué? De corriente, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga ¿qué? El calor. Sus hojas estarán verdes en el año de sequía. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? Que no tendrá problema cuando usted venga en lo económico, amada iglesia. No se preocupará en la salud, no se preocupará en su salud, no se preocupará en las angustias, en los problemas. ¿Por qué? Porque usted confía. Dice la palabra de Dios en Jeremías, dice: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Su confianza, amada iglesia, debe estar simplemente en Jehová, en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Muchos de nosotros, amada iglesia, le decimos a Dios: Señor, yo quiero confiar en ti. Señor,
necesito confiar más en ti. ¿Sí o no? Amén. Todos queremos confiar más en Dios. Todos queremos saber más de Dios. Pero ¿cómo? Le voy a compartir un punto muy importante. Tiene que tener usted, hermano, una fe clara. Una fe clara, hermano. ¿Qué significa una fe clara? Isaías, hermanos, Isaías 23:4. Mire, Isaías 23:4, ¿qué nos dice? Confía en el Señor. Nuevamente, ¿qué dice? Confía, hermano. La confianza en todo momento, amada iglesia, debe de estar en el Señor, en el Dios. Para siempre, dice, para un ratito, hoy sí confío, mañana no. Hoy sí tengo dinero, hoy sí vengo, danzo. Estoy bien prosperado. ¿Verdad que sí? No, hermana iglesia, dice, confía en el Señor para siempre. Porque es Dios, el Señor. Tenemos una roca que dice eterna, amada iglesia. Es eterna, es por siempre y es para siempre, amada iglesia. Por eso debemos de tener nuestra confianza siempre en el Señor. Número 2. ¿Quién es Dios para ti? Y aquí es donde van a tronar los chicharrones. ¿Quién es Dios para usted, amada iglesia? ¿Quién es Dios para usted? Amén. Salmo 144:2. Salmo 144:2. ¿Qué nos dice? Mire. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío, en quien me he refugiado. ¿Quién me ha refugiado? El que me sujeta, y mi pueblo bajo de mí está. Ahí es donde está clamando, diciendo, él tiene una confianza. Este salmista, allí en este salmo, nos dice que tiene una seguridad de quién es Dios. Dios es su misericordia, Dios es su fortaleza, Dios es su escudo, Dios es su libertador. Es donde usted debe de saber quién es Dios para usted. Porque mire, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, amada iglesia. Nosotros estamos necesitados de Dios. Mi alma está necesitada de Dios. Mi espíritu está necesitado de Dios. Mi cuerpo está necesitado de Dios. Yo no sé si usted no lo necesita. Yo no sé si usted no quiere alabarle. Yo no sé si usted no quiere glorificar el santo nombre del Dios de Israel, amada iglesia. Amén. Debe de tener esa confianza. ¿Quién es Dios para usted? Para usted personalmente, no para su amigo, no para su vecino. Para usted, ¿quién es Dios para mí? Debe entender eso. Porque dice la palabra de Dios: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas, amada iglesia, son todas. Todas las cosas. Debe amar a Dios primeramente. Y de ahí, amada iglesia, pone lo demás. Pero hoy en día, amada iglesia, hay muchos cristianos, amada iglesia, de que ponen primero el trabajo y se olvidan de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, amarás a tu Dios primero sobre todas las cosas. Buscar el reino y su justicia, ¿qué dice? Y todo vendrá por añadidurías. Ahí es donde usted va a reconocer, donde vamos a reconocer quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo estamos con Dios? Ahí es donde vamos a conocer aquel autor, aquel que escribió en nuestros corazones, aquel que escribió en nuestra mente, aquel que le plació que usted estuviera en este momento aquí, amada iglesia, porque a él es el que le ha placido. Porque yo creo que aún a veces en contra de su voluntad Dios lo ha traído aquí. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado? Porque Dios ya lo escogió aún desde el vientre de su madre. Dios tiene un gran propósito, y aunque el enemigo se levante, aunque potestades se levante, la victoria es para usted. Porque Dios está con usted. La gloria es para usted. Y el autor y consumador es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amada iglesia. Y número 3,
creer la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. Dice la palabra que el que cree, que dice, todo lo es posible. Pero ¿por qué hay veces que no sucede, hermano? ¿Por qué hay veces que no sucede? Si usted dice que cree, que creemos, cuando dice la palabra, al que cree todo lo es posible. ¿Por qué? Porque no ha visto, amada iglesia, bien la palabra de Dios. Usted tiene que comerse la palabra de Dios. Porque dice que toda escritura es inspirada por Dios. Usted debe de meterse más en esto, iglesia. Miren, este librito, ese es nuestro manual. Mientras usted no lea este libro, mientras usted no se meta en la palabra de Dios, amada iglesia, siempre estará con hambre. El Espíritu Santo estará constrictado y su palabra dice: no contristes a mi espíritu. Dale libertad de adorarme, dale libertad. Debe de alimentarlo de su palabra, amada iglesia, porque la palabra tiene poder. Salmo 119, 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador. Recuerde, mire lo que dice. Qué linda y hermosa palabra, amada iglesia. Qué hermoso nos habla. Dice: y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Quién es el avergonzador? Al diablo lo vamos a avergonzar, como Jesucristo lo avergonzó en aquel desierto, que le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios todopoderoso. Avergonzarlo, pisarle la cabeza, amada iglesia, y decirle: tú no tienes parte ni suerte sobre mi generación, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis impuestos, sobre todo, amada iglesia. Pero debe decírselo, que en tu palabra he confiado. Debe haber confianza en nuestro Señor. Debe haber esa confianza plena, amada iglesia. Del que lo llamó, amada iglesia, nunca lo va a avergonzar. ¿Por qué? Porque en aquellos apóstoles, cuando tomaron esa barca, se dieron la tarea a cruzar al otro lado. Podemos ver que Jesús nunca los dejó solos. Nunca los dejó solos. Él siempre los estaba mirando de la orilla. Hubo vientos, tempestad, pero Dios siempre estuvo allí. Su presencia siempre estuvo allí. Por eso a usted lo ha llamado, y Él siempre estará con usted. Así que, amada iglesia, dele un aplauso al Señor. Habla confiadamente. En Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Que dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí es donde usted puede ver que la palabra de Dios, amada iglesia, lo respalda. La palabra de Dios, cuando usted la lee, y la lee en el espíritu y en verdad, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando tiene esa intimidad con Dios, mire, Dios le va a decir aquí: hablé confiadamente. Dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer este mundo. No temeré lo que me pueda hacer la enfermedad. No temeré lo que me pueda hacer la gente. No temeré y no haré caso a lo que la gente diga de mí. Amén, porque tiene que tener esa convicción. Si quieres que tu confianza aumente, amada iglesia, debes tener claro quién es Dios para usted. ¿Quién es Dios para usted? Y hoy, amada iglesia, yo quiero decirle que desde el momento que yo conocí a Dios, amada iglesia, yo lo vi como mi Salvador, porque Él extendió su mano y me sacó de ese lodo cenagoso y me trajo a la luz admirable. Y yo desde ese momento, amada iglesia, yo le sirvo con alegría y con gozo.
han visto luchas, han visto pruebas, pero aquí estamos de pie y adelante, amada iglesia. Y el Señor tiene comparación de mí, amada iglesia, porque Dios es fiel y su misericordia es grande. ¿Por qué pasa, amada iglesia? Como dice la palabra de Dios, que los apóstoles estaban en la barca, empezó la tormenta, ¿verdad? Entonces vieron que alguien venía caminando por las aguas. ¿Quién era Jesús? Era Jesús, ¿verdad? Entonces tuvieron miedo. Pero ¿qué dijo el Señor? No temas, soy yo. Tener confianza. Hoy el Señor te dice, ten confianza en mí. Yo no sé qué problema estés pasando, yo no sé qué circunstancia estés pasando, pero hoy el Señor te dice, ten confianza en mí. Ten confianza en mí, porque Él, amada iglesia, va a aparecer en escena y ese problema, amada iglesia, va a ser solucionado. Pero ten confianza en el Señor. En ese momento Pedro dijo, ¿qué le dijo Pedro? Usted conoce la historia. ¿Qué le dijo Pedro? Si eres tú, Señor, ¿qué dice? Manda que yo vaya a ti. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, ven, le dijo Jesús. Dijo, ven. Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Fue, claro, porque Pedro conocía a Jesús. Pedro conocía a Jesús. Pedro confiaba en Jesús. Entonces él tomó el valor de salir de esa barca. Y hasta hoy es el único hombre que ha caminado sobre las aguas. Él tomó la decisión de salir y caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué, amada iglesia? Usted está aquí, amada iglesia, para que caminemos sobre lo natural. Pero es necesario de salir de ese confort. Es necesario de tomar esa decisión como Pedro la tomó. Pero aquí está el punto y aquí es donde van a tronar los chicharrones. Nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio realmente de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra dice que el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted no se niega a usted mismo, no puede ser discípulo del Señor. No podemos ser discípulos del Señor. Debemos negarnos a nuestro yo y amar la obra la cual el Señor nos ha llamado. Amar el ministerio, valorar lo que el Señor nos ha dado, ese gran ministerio, valorarlo en todo momento y agradecer al Señor. Por eso Pedro tuvo el valor de salir. Pero hoy, amada iglesia, en este momento yo puedo ver y hoy le traigo esta palabra. Y es una palabra, amada iglesia, que lo puedo sentir. Es una palabra profética, amada iglesia, que hoy en esta noche muchos saldrán de esa barca y caminarán sobre lo natural. Van a ver todas las cosas naturales, porque el Señor nos ha llamado a caminar sobre lo natural. Vamos a ver las cosas no con nuestros ojos, sino con el Espíritu Santo de Dios. Así es, amada iglesia. Entonces Pedro caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero casi llegando a Jesús, dice la palabra de Dios que él se hundió. Que se hundió, ¿verdad que sí? Podemos ver que Jesús se hundió. Pedro se hundió. ¿Por qué se hundiría, amada iglesia? ¿Por qué se hundiría Pedro? Tuvo miedo, claro que sí. Dudó en su corazón. A veces, ¿por qué nosotros nos decepcionamos? Se puede decir de un hermano, se puede decir aún mismo del evangelio. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos, hermanos. Nos desenfocamos realmente cuál es el propósito, a qué nos ha llamado el Señor. Nos desenfocamos, amada iglesia, del autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Le hacemos más caso a la tempestad, a los vientos, a los mares, al problema, a la enfermedad, a la angustia, a la economía.
Eso es porque por eso nos hundimos como Pedro se hundió. Podemos ver en este versículo que el Señor nos deja una gran lección, ¿sí o no? Así que, amada iglesia, hoy yo le animo a que usted no se desenfoque. Amén. Y yo quiero animarlo a que se enfoque. Que se enfoque. Y ese es el tercer concepto que hoy le traigo, amada iglesia. Enfoque. Amén. Enfoque. Eso es lo que le pasó a Pedro. Se desenfocó. Por eso yo le pido ahorita, no se desenfoque. No se desenfoque. Siga adelante. Dice, pero al ver las fuertes vientos tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Y quiero compartirle un poquito qué es enfoque. Enfoque es algo más que la concentración. El enfoque es algo más que la concentración. Es una manera de abordar el trabajo que puede ayudarte a minimizar las distracciones, tomar el control de tu tiempo y protegerte del agotamiento. ¿Y se fija? Cuando nosotros nos desenfocamos de nuestro Señor Jesucristo, nos agotamos, ¿sí o no? Porque nosotros con nuestras propias fuerzas, amada iglesia, no vamos a poder. No vamos a poder. Nos vamos a querer salir nosotros con nuestras fuerzas del propósito que el Señor ya tiene predestinado para nosotros desde el vientre de nuestra madre. Por eso Él es el autor. Él es el que ya escribió en cada uno de nosotros nuestra historia. Él sabe lo que vamos a pasar. Él sabe lo que vamos a necesitar. Él sabe todo, amada iglesia. Como lo tenía con los apóstoles. Amén. Pero hay algo bien importante que me llamó la atención. Algo bien importante. Y yo quiero llevarlo a Hechos 16:23. Y aquí le quiero cambiar un poquito. Hechos 16:23 dice: ¿usted conoce la historia de Pablo y Silas? Sí, ok. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardaran con seguridad. Versículo siguiente. El cual, habiendo recibido esas órdenes, los echaron ¿qué? En el calabozo. Voy poniendo poquita atención. Dice, en el calabozo interior, y les aseguraron los pies en los cepos. Versículo siguiente. Como a medianoche, Pablo y Silas ¿qué? Oraron. Amén. Pero voy a dejar, déjeme ese ahí un ratito, hermano. Me voy a enfocar ahorita en los otros dos. ¿Qué es lo que le hicieron a los apóstoles? Los golpearon, ¿verdad? Los golpearon. Los encerraron en un calabozo. ¿Usted conoce los calabozos? ¿Sí conoce los calabozos? ¿Por fuera? Bueno, no los ha visto en las películas o algo así. Usted sabe que es un calabozo, ¿verdad? Amén. Déjenme echar un traguito mientras. Amén. Bueno, yo quiero estar parafraseando un poco. Ahí los encerraron en un calabozo. Los ataron de los pies, de las manos. Era una cárcel como hoy se puede decir, una cárcel de máxima seguridad en este momento, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era algo horrible. Era algo horrible, que no había ni baños en ese momento. Que se hacía uno, yo me imagino, ahí a un lado. Él tenía los olores. Ellos no se bañaban. Imagínense tantos días sin bañarse, con los olores ahí se puede decir del excremento, ¿verdad? Pero hay algo bien importante, amada iglesia, que estos hombres ya eran llenos del Espíritu Santo. Estos hombres ya eran llenos y ya habían conocido quién era el autor. Estos hombres ya habían conocido al consumador de la fe. Por eso no hubo, amada iglesia, que los podría desenfocar de adorar a Dios. Nada, amada iglesia, los pudo desenfocar de adorar a Dios. Ellos clamaron a gran voz, dice la palabra de Dios, que ellos clamaron con gran voz, que ellos oraron a gran voz. ¿Y qué es lo que pasó?
se abrieron las puertas, ¿verdad que sí? Mire, sigue diciendo la palabra, dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaron himnos de Dios, y los presos los escucharon. Versículo siguiente. De repente se produjo un gran estruendo, de tal manera, dice, que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron, ¿qué? Todas las puertas, ¿y qué? Y las cadenas, ¿qué? Se rompieron, amada iglesia. Las cadenas se rompieron, amada iglesia. Por eso hoy, amada iglesia, yo vengo a traerle este lindo y hermoso tema. Que su enfoque sea en el autor y consumador de la fe, aquel que ha criado los cielos y la tierra. Dice la palabra, vamos a regresar un poquito a Mateo, donde dice que Pedro se hundió. ¿Verdad que sí? Pedro se hundió. Pero ¿qué dijo? Hay algo bien importante que me llama la atención. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro, amada iglesia? ¿Qué hizo cuando se hundió? Clamó, claro que sí. ¿Con qué lo hizo? Con su boca, ¿verdad? Con sus labios. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo jaló y lo sacó. Amén. Así mismo, amada iglesia, con Pablo y Silas, amada iglesia, el diablo puede venir a encerrarlo en la cárcel de la enfermedad, en la cárcel de la pobreza, amada iglesia. Pero Dios, cuando usted clama, no hay poder humano que pueda resistir a la oración del cristiano que tiene la confianza en el autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual lo ha llamado para estar en victoria, en gloria, amada iglesia. Eso es lo que hicieron Pablo y Silas, amada iglesia. El orar en todo momento. Que día con día debe estar en sus labios la oración al Señor. Su agradecimiento a Dios en todo momento. Su confianza en Dios en todo momento, amada iglesia. Porque Él, amada iglesia, ya pagó en esa cruz del Calvario. Él ya pagó en esa cruz del Calvario. El diablo ya está derrotado. Él no tiene autoridad sobre nosotros. La autoridad se la damos nosotros. Como cristianos vamos a pasar, sí, no por dificultades ni por problemas, amada iglesia. ¿Sabe cómo le llamo yo? Propósitos de Dios. Porque yo los uso, amada iglesia, como escalón, mire, para seguir subiendo, seguir aumentando y seguir conociendo a aquel Dios al que me llamó a predicar su palabra. Porque ese Dios tuvo misericordia un día de mí. Tuvo misericordia de mi familia. Tuvo misericordia de mis hijas. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no tener confianza? ¿Cómo no creer? ¿Y cómo no decirle: Abba, Padre, te amo, mi Dios eterno? Esa es la confianza que debemos de tener día con día. Porque nosotros estamos de pasada en este lugar, amada iglesia. Nosotros estamos de pasada y Dios ya viene a la puerta. Dios está a la puerta y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Jesucristo viene por su iglesia. Ore en todo momento. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu trabajo, ora por tus finanzas, que el devorador no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús, amada iglesia, hoy yo vengo a profetizarte que los días postreros serán mayores, que tus hijos vendrán a este lugar, Padre, que tu canasta será aumentada al 100 por 1 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él es el autor y consumador de la fe. Ten esa fe en Él en todo momento. Amén, amada iglesia. Y con esto quiero concluir, amada iglesia. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza si van pasando, por favor. Y le voy a pedir a mis hermanos si me ponen la conclusión, por favor.
Amada iglesia, en Isaías 53:5 nos dice, y yo quiero que se lleve esto en su corazón hoy, que se lo lleve en su corazón y que su fe y su confianza siempre sean en el autor y el consumador de nuestra fe. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él ya fue herido por nosotros, amada iglesia. Molido por nuestros pecados. Él pagó en esa cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Yo no sé cuánto usted valore ese sacrificio. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él pagó para que usted y yo tengamos paz. Y por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados, amada iglesia. Yo cuando leo este versículo me imagino el dolor que había sentido Jesucristo, los azotes que le habíamos dado, todo lo que Él pagó para que usted y yo estuviéramos en este lugar hoy. Es algo, amada iglesia, que día con día debemos darle gracias al Señor con todo nuestro corazón. No somos perfectos, somos instrumentos todavía no terminados, pero hay algo que nuestra mente sí puede captar, que su amor es tan grande con nosotros, porque Él nos amó en esa cruz y derramó hasta su última gota. Mi alma alaba a Jehová. Mi alma alaba a Dios y estoy agradecido con Dios en todo momento. Conclusión, amada iglesia, Él es el principio, Él es el fin. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Él es el principio y el fin. Tú que vienes por primera vez o segunda vez, llévate esto en tu corazón. Llévatelo porque el Señor te ha llamado con un gran propósito. No es casualidad, ni porque te hayan invitado, sino es el propósito de Dios, el cual te ha llamado para tu salvación. Porque Él es el principio y Él es el fin. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador y el autor de nuestras vidas. Solo hay que siempre orar, alabarle, clamarle, y todo yugo, cadena y prisión serán rotas, porque Él dijo en esa cruz del Calvario: consumado es. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra, bendito Dios, en esta hermosa tarde. Yo te pido, Señor, que sea usted, bendito Dios, dando ese crecimiento en cada uno de tus hijos. Que podamos poner, Señor, firmemente esa mirada en ti, mi Dios, creyendo fielmente que tú tienes cuidado en todo momento de nosotros, bendito Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.